le va a alejar, que muchos padres de familia lo que quieren, de tener ese tiempo de ocio, ese tiempo libre que luego puede derivar en irse a reunir en la esquina con aquellos que no hacen nada y que no tienen otro tipo de, pues a lo mejor de mentalidad, ¿verdad? Entonces tener al niño, al joven ocupado con cosas, con actividades que le nutran su espíritu, que le nutran su inteligencia, que le ayuden a expresar y a crear, pues qué mejor. Digo, ya tienen el deporte, ya tienen las materias académicas, ahora hay que darle importancia también a la materia o a las actividades culturales como el teatro. Y sobre todo un tema también de mucha importancia dentro del teatro es el manejo del lenguaje. Así es. Es importantísimo porque al muchacho se obliga y lo hace con gusto a investigar. Entonces vamos a decir, jóvenes, vamos a preparar una obra de teatro que va a ser comedia. Básense en alguna anécdota y utilicen las palabras sin ser las palabras altisonantes, porque a lo mejor no tienen cabida por ser una institución educativa. Podemos poner ese candadito si queremos los maestros y si pues, obviamente la autoridad escolar nos va a decir que ese tipo de palabras no, me refiero a las altisonantes, pero sí los vocablos regionales. O vamos a hacerlo como, investiguen cómo se habla en el DF y busquen en la web y entonces hagan un texto, un diálogo, construyan los diálogos como se habla ahí, como se habla en Mérida, como se habla en Sonora, como se habla en los pueblos. A los jóvenes les encanta eso, porque entonces ellos tienen una manera de hablar por lo que están viendo ahorita en televisión, por lo que están ahorita escuchando en radio, por cómo se manejan entre ellos. Y al momento que descubren que hay otras formas de expresarse en español, ¿verdad? Con otra manera de hablarlo, con otros términos, que al final de cuentas vienen a decir lo mismo, pues les interesa, les despierta la curiosidad y la creatividad y el ingenio. Sí, porque luego nos damos cuenta quienes estamos frente a grupo en educación superior, en educación media superior, nos damos cuenta de que los muchachos tienen un lenguaje muy limitado. Su acervo lingüístico es sumamente corto. Y no hay que olvidar, Rosario, también que el teatro amablemente, voy a utilizar ese término, te obliga a leer. Y la lectura, tú y yo lo sabemos y muchas de las personas que nos están viendo, es básica para justamente ampliar el lenguaje, para justamente darle mayor riqueza a nuestra capacidad de expresión oral, porque el leer te transporta, te lleva y te enseña cosas y mundos que nunca imaginaste. Entonces, aquí la función del teatro, así resumiéndolo de manera muy, muy breve, es la comunicación, el despertar de la imaginación y sobre todo la creación de aumentar el lenguaje. Porque las palabras sonorenses los muchachos no las conocen y es algo de nuestra cultura y es algo de nuestra habla. Los orígenes del habla sonorense no lo conocen. Hay muchas palabras que, fíjate, que son del castellano antiguo que ya quedaron obsoletos, pero que existieron y que eran palabras correctas que ahorita los muchachos dicen, hablaste mal, dijiste malas cosas, ¿no? Dijiste mal, pronunciaste mal algo. Y resulta que sí se hablaba hace muchos años. Ya está dentro de la historia, dentro de cómo se hablaba en el pasado. Pero es válido rescatarlo porque es eso, es historia, pues es la forma como antes se comunicaban nuestros antepasados. O hay vocablos que están como mezclados entre el español, el castellano y algunas lenguas indígenas, ¿no? De las etnias. Entonces, igual también es importante que los muchachos lo sepan. Y de pronto no como una manera de expresarse mal, sino como realmente hablaban nuestros antepasados y cómo se expresaban y cómo era su plática cotidiana, ¿no? Es decir, no necesariamente uno tiene que verlo desde el punto de vista peyorativo o que, qué ignorante, no sabe hablar, ¿no? Simple y sencillamente es su forma de expresarse y así conoce aquel objeto o aquella acción, con el apapuchi, por ejemplo, ¿no? Apapuchi. O el tatahuila, o ese tipo de palabras que la gente conoce muy bien. Hay cosas que son pochismos, como el decir el garage, ¿no? O decir el Porsche, pero así han llegado y así se han quedado en
en el habla popular, pues, y ahí están, y la gente los identifica. Sí, y todavía esas palabras sí se utilizan, pero hay unas que de plano, sobre todo las palabras que utilizan nuestros parientes de los pueblos, que de plano no las conocen, y se las llevas, les hablas así, y te dicen los muchachos, No es entiendo. que estás utilizando una palabra que no conozco, o te expresaste mal. Pero regresamos, porque es menester, a propósito de palabras, es menester seguir hablando del teatro y su habilidad para despertar la imaginación, que es lo que vamos a tocar en el siguiente corte.